Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Nicolás Rosales Rentería del grupo de sexto A. Hoy les voy a exponer el parcial número 1 de Comunicación y Sociedad 2. El propósito es elaborar un producto ya sea impreso o digital de manera creativa que a través de este se pueda conocer el origen, características, elementos de lo que es el género periodístico. El periodismo se fundamenta más que nada por la necesidad humana de informar y de ser informado. En Roma el periodismo dio sus primeros pasos. El gran cambio ocurrió en la invención de la imprenta, que permitió la difusión masiva de materiales impresos. En la estructura interna del periódico hay dos formatos, ya que es el estándar, que es el clásico formato de todo periódico, o el formato tabloide, que es la mitad del estándar. La periodicidad, lo que ahora se le conoce como periodismo impreso, comprende la publicación de periódicos y de revistas. Los periódicos, como su nombre lo indica, salen con una periodicidad fija, por lo que regular diaria y algunos de manera semanal. Problema del presupuesto. Hay una broma en el medio periodístico sobre la periodicidad. Se dice que hay periódicos y revistas católicos porque salen cuando Dios quiere. Este comentario se refiere a distintas presupuestales para que una revista o un periódico sea lanzado. Estructura interna. La fórmula mágica. Existe una regla mucho más antigua que el periodismo, que determina la estructura de cualquier mensaje informativo. La serie de preguntas formuladas 20 siglos por Quintiliano, que es el qué, el quién, dónde, cómo y cuándo, para tener una respuesta a estas preguntas y así sacar un tema más congruente. Características de la noticia. 1. Primero, que es superficial o espacial, ya que aquel suceso que interesa a todo el mundo es una forma superficial, de hondura o trascendencia. Las noticias que tienen repercusión y consecuencias por lo general se convierten en una serie más de noticias. Luego tenemos lo que es la pirámide invertida. Tradicionalmente se considera la representación gráficas como las pirámides periódicas, que primero están los detalles, luego los intereses secundarios y luego el clímax. Aquí la estructura de esta pirámide invertida corresponde a las exigencias de un lector con falta de tiempo. Primero van por el clímax, luego por el interés secundario y al final por los detalles. Fotos y pies de página. Las imágenes apoyaban a los textos periodísticos en el siglo XX. Con la fotografía los periódicos ganaron mayor impacto. Las fotografías mejoraron la calidad y en México el periódico El Cado introdujo el color, obligando a otros a seguirlo. Mientras que el color en la información, también llamado intereses humanos, consiste en dar nombre y propósito en los personajes, contando detalles, usar descripciones gráficas para que este sea más fácil de entender. Estilo periodístico. Es la forma peculiar de expresión de un periodista, con variaciones como el uso de abreviaturas. Se define como un conjunto de reglas y una manera individual de escribir, y todo profesional debe desarrollar su propio estilo. Encabezados. Se reitera que son la síntesis de la noticia, con niveles de profundidad. Se incluye un ejemplo histórico de encabezado sobre la muerte de Stanley, y esto sobre la Segunda Guerra Mundial. La entrada, también llamada leal, es el primer párrafo y la síntesis de la noticia. El reporte debe decir que es lo más importante para expresar y dar entradas. Pueden ser narrativos, humorísticas, prácticas, de citas, descripciones, etc. Cuerpo. Según la pirámide invertida, el cuerpo cuenta después de la síntesis de las noticias, los detalles secundarios. El remate final. Las noticias a veces ocupan muchos espacios y es fundamental que se corte el final, lo cual no le afecta desde la estructura principal, donde se va
decir lo más importante, es lo de menos importancia. Géneros periodísticos. Aunque no hay una clasificación única, se difunden tradicionalmente en informativos y de opinión. También existen periodismos interpretativos. El periodismo informativo incluye géneros como muchas entrevistas, crónicas y reportajes. Se diferencia de la opinión por basarse en hechos, aunque puede incluir la representación y objetivos. Periodismo informativo. Nota y noticia. Aunque hay una polémica sobre lo que es la nota y la noticia, el acuerdo más general es llamarle nota a todo texto periodístico y noticia al género informático en particular. La nota es la interpretación de un hecho que no tiene manera completa las características novedad, actualidad, proximidad e interés general. Y la noticia es la prima de todo medio de la difusión. Entrevista. Elemento esencial de toda interrogación es la entrevista, definida por la Internacionalidad Enciclopedia Sociales como una conversación en un propósito periodístico moderno. Se hace una distinción entre la noticia que se basa en entrevistas y las llamadas noticias de entrevista. El reportaje. El reportaje es el género más completo del periodismo, porque parte de la noticia usa la técnica de la entrevista para la investigación y de la crónica para la redacción. Contra los antecedentes de un hecho, explica todo lo que sucede alrededor de él y las posibles consecuencias. Periodismo de interpretación. Crónica. La crónica concreta con la literatura y el periodismo. Puede definirse como los mismos términos de la narración, ya que no es muy distinta de ella. Entonces tenemos lo siguiente: la crónica cuenta un hecho ocurrido en un tiempo y una acción determinada. Es la narración del suceso como ocurrió desde el principio hasta el fin. La crónica en el género periodístico que más se aproxima a la literatura. Es frecuente que muchas de las grandes crónicas sean a la vez escritores. Periodismo de opinión. Columna. Durante algún tiempo hubo una discusión sobre si la columna debiera ser considerada género o si se refería solo a la morfología de la información. La columna ha llegado a ser tan importante para el periodismo, ya que no hay duda en considerarse como género. Esto se debió particularmente a que el periodismo en México ha contado con columnas muy brillantes, en particular los columnistas políticos y sus secciones han sido muy leídas porque analizan, orientan y dan un marco informativo mucho mayor que el común. Reseña. La reseña es menos vista como un género periodístico. Suele confundirse con la crítica y a veces con un recuento superficial de una obra o espectáculo. A veces reseñar libros se vuelve toda una sección en algún medio y los autores acostumbran a enviar el medio de comunicación sus obras recién publicadas para que sean comentadas en el medio. Artículo. El artículo de fondo es un género periodístico cuyo propósito es convencer, persuadir al lector de que acepte nuestra opinión, que puede ser especializada y autorizada. Por lo general va firmado y a veces proporcionando más información acerca de datos que el periódico no ha dado. No tiene que reflejar la política editorial del periódico. El artículo cumple con dos funciones básicas del periodismo: informar y orientar. Editorial. Es el género periodístico que refleja la política del periódico. Como se trata de la opinión del periódico, generalmente se identifica porque aparece sin firmar y con la cabeza llamada editorial. La excepción ha sido los editoriales breves de la jornada y el llamado Bajo la Rueda, firmado por Joan Leesman, seudónimo del periódico 1+1. Caricatura política.
La caricatura política es un destello, una chispa que busca iluminarnos el alma a través del lápiz, la pluma o el buril del artista. Es una creación intuida por el humorista que nos da la idea de lo grotesco, una constante transmutación que no tiene fuentes ni límites prefijados y donde el talento del técnico se siente llevado por misteriosa vocación. Cómic o historieta. La historieta contribuye a un medio de comunicación fundamental en nuestra cultura actual, ya que está basada primordialmente en la imagen. Sus características hirientes la hacen atractiva y muy popular. El manejo de las imágenes que se contribuyen en un lenguaje universal que todos entienden. Estructura del cómic o historieta. Los aspectos básicos que se deben tomar en cuenta se elabora una historieta son los personajes, el procedimiento para realizarla y la disposición armónica de la página. El balón o globo. En el globo prácticamente se integra gráficamente el texto de los dibujos, el pensamiento de los personajes en la entrada de la viñeta. Onomatopeya son fonetas con valor gráfico que sugieren acústicamente al lector el ruido de una acción o de un animal. O bien para sonidos como sas, boom, cash. Se pueden concluir sonidos también inarticulados como el boom, el uf, ups, entre otros. Los signos cinéticos. Según Google, los signos cinéticos son una convención gráfica que expresa la ilusión del movimiento o la trayectoria de los móviles. Estos códigos cinéticos pueden clasificarse de los siguientes modos: la trayectoria o líneas cinéticas, una o variaciones de líneas que se utilizan para señalar gráficamente el recorrido de un objeto, oscilados o vibración. Las líneas se dibujan siguiendo la forma del objeto que supuestamente se va agitando por un movimiento vibratorio o de vaivén. Impacto. Se presenta en una estrella irregular en cuyo centro se ubica el objeto que se mira como impactado. El cartel, origen y desarrollo. El cartel es un medio de comunicación que transmite mensajes virtuales en un pliegue de papel del tamaño de los periódicos. Están impresos con anuncios o avisos. Productos para su exhibición en público. Por lo general se compone de una imagen a color y un breve texto que lo identifica. Normalmente tiene fines comerciales, anunciando productos o publicar acontecimientos, pero también puede tener recomendaciones de educación pública, salud, ser instrumento de propaganda o hasta construirse en mera obra de arte, sin un mensaje particular. El omnipoderoso Google. Google es una compañía principalmente subsidiaria de la multinacionalidad estadounidense, cuya especialización son los productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. El principal producto de Google es el motor de búsqueda de contenidos en Internet del mismo nombre, aunque ofrece también otros productos y servicios como el correo electrónico llamado Gmail, sus servicios de Maps como Google Maps, Google Street View y Google Earth. Hoy cada dueño de un celular es un reportero. Apenas a finales del siglo pasado se discutía que los ciudadanos no podían ser reporteros porque no tenían la formación para ello. Sin embargo, la invención de los celulares hizo que cada dueño de sí mismo hiciera un reportero en ciertos lugares, por ejemplo con fotos, videos y grabaciones. Cada dueño de un celular está en posibilidad de tener información y mucha de ella se difunde a través de lo que son las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter. Tú y las selfies. Las selfies es un neologismo del inglés empleado a referirse en una foto o retrato hecho por uno mismo, con un teléfono inteligente, una cámara web o una cámara digital, para ser compartida por lo general a través de redes sociales o plataformas de microblogging como son Facebook, Instagram o
Twitter. Nuevos protagonistas. Memes. Los memes se usan para describir una idea, concepto, situación, expresión o pensamiento manifestado en cualquier tipo de medio virtual, cómic, video, textos, imágenes y todos los tipos de construcciones multimedia que se replican mediante internet de personas hasta alcanzar una amplia difusión. Los memes pueden propagarse mediante hipervínculos, foros, imagen boards, sitios web y cualquier otro sitio masivo, sobre todo los de hoy en día que son las redes sociales. El concepto de meme se ha propuesto como un posible mecanismo de evolución cultural. Las estrategias publicitarias de mercadotecnia viral se basan en la propaganda de memes para promocionar un producto o un concepto. Y eso sería todo. Muchas gracias.